¿Qué labores desempeñabas tú como guardia civil? Que encima imagino que era un poco jugar a la contra de tu lugar de residencia, en ese caso era Barcelona, tú vivías allí, Mm. a las creencias de a lo mejor los catalanes más sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué desempeñabas, qué trabajos hacías tú? I'm moving on. Got nothing new to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. I'm moving on. Realmente mi trabajo con el tema del independentismo en aquel momento, no independentismo, realmente el independentismo para mí es una ideología política, es una tendencia, una creencia tan respetable como otra cualquiera. Otra cosa es que sea viable o no sea viable, eso ya la historia lo dirá. Realmente mi trabajo era contra la banda terrorista Terra Lliure y aquellos grupos políticos clandestinos que estaban apoyándola, fomentándola y que era completamente ilegal. Entonces, en aquel momento yo estaba en el grupo de Sitges y en el mismo momento que estábamos haciendo tareas contra grupos organizados en cuanto a droga, prostitución, pues claro, yo resulta que del grupo era el único que era catalán y además nativo y que conocía el territorio, es decir, conocía todo lo que era pues el Alt Penedès, conocía todo lo que era el Baix Penedès, conozco muy bien todo lo que es la Noia. Entonces, claro, tenía un trozo de mapa de territorio de la provincia de Barcelona bastante importante y una parte donde había pues varios bastiones, digamos, de territorio donde estaba muy arraigado el movimiento terrorista. Y entonces, claro, del grupo era el único catalán, además nativo, con un catalán perfecto, pues evidentemente si había algún trabajo de información en el territorio, pues me tocaba a mí. Claro. Y volvemos a lo de antes. Información con contactos que pudieran darte, pues un poco eso, la información de cómo estaba en ese momento la banda terrorista, podríamos llamarlo. ¿Se consideraba banda terrorista o no? Era banda terrorista. A ver, también con la cierta facilidad que, claro, habiendo estudiado, siendo nativo de allí, además habiendo estudiado en la escuela y en el instituto, y conociendo y siendo residente de muchos años allí, evidentemente conocía a muchas personas y sabía cuáles eran las tendencias y de qué pie cojeaba cada uno. Y cuando nos mandaban, porque muchas veces nos mandaban de otros grupos que hiciéramos trabajos puntuales en el territorio, bueno, pues tenía una cierta facilidad por ese motivo. ¿Y tú, cuál es tu opinión sobre si quieres darla, sobre la independencia, como está ahora? O sea, Mira, ¿crees que Cataluña debería ser independiente? yo no me meto en política. Lo que sí te puedo decir que sí que noté un gran cambio, porque cuando en esas épocas, hablamos de los años entre 85, 90 hasta 95, era una época donde había un movimiento independentista, había gente que creía en esto, pero en general existía una gran tolerancia, es decir, convivíamos todos. Había gente que hablaba castellano o español, había gente que hablaba catalán y yo estuve destinado, el segundo destino que tuve fue en un pueblecito de Lérida, muy cerca de Tremp. Estuve año y medio allí y realmente yo era guardia catalán porque había gente mayor que, claro, estaban en un valle donde solamente había almendros y había granjas de cerdos. Y estaban por las carreteras, tampoco había las carreteras que hay hoy en día. Yeah. Entonces había carreteras que eran con puertos de montaña, con muchas curvas, los coches tampoco no eran como ahora, los automóviles eran muy diferentes y estaba muy aislado. Y yo, pues por mucho que estaba, digamos, en la Cataluña profunda, por decirlo de alguna manera, pues yo me encontraba muy bien, es decir, yo me encontraba aceptado, hacía mi función y había veces pues, que hacía de traductor. Teníamos un sargento que era de Sevilla, que cuando venía alguien mayor, que normalmente era para pasar la revisión de la escopeta anual, la vista de armas,
pues que había veces que el sargento me miraba con los ojos, que no sabía qué le No me estaban diciendo. enteraba de nada. Sí, yo traducía. Los otros compañeros, uno era de Córdoba y otro era de Almería, pues íbamos a tener problemas, ¿no? Entonces, yo me encontraba muy integrado, es decir, hacíamos nuestro trabajo y no encontramos ninguna diferencia. La diferencia, digamos, y el clic se dio, el cambio, pues hace unos años, cuando empezaron a venir elementos pues, del norte a asesorar pues, a gente de Cataluña, y entonces empezamos a ver una evolución tendiendo un poquito a la semejanza de lo que había en el País Vasco. Y ahí te voy a explicar que hasta incluso cuando ya había salido de la Guardia Civil, cuando ya fui abogado laboralista durante muchos años en Barcelona, en los juzgados de lo social toda la vida hemos estado el que sabía catalán y quería y le salía, porque es una cosa que si tú estás acostumbrado a hacer juicios en catalán o estás acostumbrado a hacerlos en castellano, pues tienes más facilidad de respuesta, y más en laboral, que es un tipo de juicio que es muy rápido, es muy ágil y no hay nada, casi no hay nada preparado de anterior. O sea, tú entras en sala y casi no sabes qué te vas a encontrar. Claro, esto es improvisación, claro. Hacíamos juicios que uno, como Spanglish, uno hablaba catalán, otro hablaba castellano, cada uno lo que podía y era todo aceptado, ¿no? Claro, el clic y el cambio fue hace unos años, previo, un poquito antes de aquellas famosas elecciones, cuando se empezó a fomentar el odio y la separación, y entonces ya no fue el 15% un poco díscolo o radical, esos locos de siempre, sino que ya empezó a ser más en general, ¿no? Y se empezó a fomentar el odio. Hasta entonces, que Cataluña ha sido siempre una zona de acogida. Mis padres son cordobeses, es decir, ¿de qué hablamos? Y muchos de independentistas son de Andalucía, o son de Extremadura, o sus padres provienen de Galicia. Entonces, bueno, a mí lo que más me molesta es la cuestión del odio. La cuestión del odio que tiene un punto racista. Y eso sí que no es admisible. Ahora, si va a tener futuro o va a tener, bueno, pues no lo sé. Finalmente va a ser la voluntad popular la que lo va a decidir, ¿no? Así tenemos la Constitución y a eso hay que acatarse. Yo sí que me voy a mojar porque me estaba recordando, según estabas hablando, al nuevo feminismo que hay a día de hoy. Yo creo que soy una persona que opina que deberíamos tener las mejores oportunidades todos, ¿no? Pero creo que no somos iguales. El tema del feminismo es que, para mi punto de vista, creo que tenía una parte muy buena, y era que estaba peleando porque las mujeres tuvieran esa necesidad de evolución y de tener las mismas oportunidades, que eso sí que creo que deberíamos tener. Creo que ha desembocado en odio. Bueno, tú has abierto un melón muy diferente, ¿eh? Sí, pero me estaba recordando porque dices, joder, estás intentando hacer algo por una opinión, que será mejor o será peor, no la vamos a juzgar, pero creo que alguien tiene una opinión y cuando vienen maldades es cuando se introduce el odio. Y creo que ahí debemos ser listos y saber que no debemos odiarnos, porque los errores que han cometido otros, incluso nosotros mismos muchas veces, o vienen de gente enferma, porque es así, viene de gente enferma, o viene de gente que a lo mejor no ha querido hacerte daño. No todo va a ser te quiero perjudicar, te quiero matar. Mira, entonces, bueno, yo te quiero hacer una observación. Vamos a ver, el feminismo, en mi opinión, hay diversas oleadas, hay diversas olas. Que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres, por supuesto. Que vayan a llegar a hacer las mismas cosas, pues seguramente no. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes capacidades. Yo antes te estaba comentando que en grupos de información, pues las féminas son muy válidas porque tienen sentidos más agudizados que nosotros. En general, claro. Hablo en general, los hombres somos mucho más básicos. Pero los datos se basan en eso, los estudios se hablan en una media de X personas, de X cosas, se saca una media, porque es que tiene que ser así. Pero mira, te voy a introducir otra cosa. Vamos a ver, el hombre, tú te puedes discutir con una persona, pero estoy seguro que tú maltratas a una persona, tú puedes maltratar a una persona, o puedes tener una discusión o un intercambio de opiniones contrarias, por motivo que tienes una opinión contraria a esa persona, pero no por el hecho de que es mujer. Voy a discutir contigo igual que voy a discutir con una señora que con una chica, porque si tenemos diferentes opiniones, pues posiblemente tengamos un debate.
pero no porque yo discuta contigo es porque tú eres hombre ni porque ella es mujer, simplemente porque tenemos diferentes opiniones o tenemos un conflicto de intereses o un conflicto de pareja o no sé de qué. Entonces, mira, yo la parte que no trago es la cuestión de que el hombre por genética es maltratador. No es cierto, no es cierto. El hombre por genética es protector. El hombre, por genética, defiende a su familia o tiene que tender al trabajo y tiene que tender, porque es su papel genético, pero de la evolución. Y la mujer, pues genéticamente tiene otro papel. Que aquella que quiera ir, pues que tenga la oportunidad de llegar donde quiera. Nadie le corta. Que puedan tener el voto, por supuestísimo. Por supuestísimo que sí, pero que no me digan que el hombre por genética es matador, porque no es cierto. Mira, una discusión que a veces tengo o un comentario que normalmente tengo es el siguiente. Mira, si antes había un porcentaje de hombres maltratadores, por mucho que España se gaste todo el presupuesto que tenga en sus cámaras, hay un punto donde no vas a reducir el número de víctimas, simplemente porque estadísticamente no es posible. Mira, podemos subir y bajar esa escalera 1000 veces. Hay un porcentaje de veces que vas a tropezar. Por mucho que la escalera la hagas maravillosa, hay un porcentaje que vas a tropezar. Y es irreducible. Entonces, ¿van a haber muertes por maltrato? Seguro. Por mucho que gastes todo el dinero del mundo. Lo que no puedes hacer, porque hay esa pequeña parte de población que muere, destinar todos los recursos a eso, ni hacerlo eso un motivo de disputa. Mira una cosa, estamos en esta vida 4 días y estamos para ayudarnos. Pues esa es mi finalidad. Para mí eso es feminismo. Ayudarnos, el buscar las soluciones, el que tú tengas las mismas oportunidades que yo, pero no el que para tú salir beneficiado yo me vea perjudicado, que es a lo que está desembocando, y todo esto venía porque volvemos a lo mismo y lo hemos hablado antes fuera de cámaras, y son los extremismos. Los extremismos. El odio es un extremo. Si algo se ha hecho mal, se corrige. Si algo se ha hecho mal en los años pasados, se cambian las cosas para que vaya mejor. Pero no está bien el que por odio hagamos las cosas porque van a salir mal. Y al final lo que está pasando, ¿cuántos hombres a día de hoy ya están a la defensiva? Porque ya dicen, es que no puede ser. Pero bueno, que al final estabas hablando de la independencia, de cómo había evolucionado, y me había recordado mucho a través del odio, que es el mensaje que quería dar, que pues al final se llegan a puntos de desacuerdo que se podrían haber mejorado o no haber llegado hasta tal punto si no hubiera intervenido el odio. ¿Tú ves similitudes entre independencia Cataluña y lo que pasó con ETA, lo que ha pasado con la independencia del País Vasco? Sí, porque los asesores son los Aparte de mismos. este odio que Los asesores transmitieron. son los mismos. A la que fue el señor Otegi a Cataluña y empezó a hacerse selfies y a firmar autógrafos a la gente, pues con esos asesores, pues este producto. Hasta entonces no teníamos ese grado de odio y hoy sí que lo tenemos. Entonces se está reproduciendo en Cataluña lo mismo que teníamos antes cuando nos llamaban chacurras en el País Vasco. Y es una lástima, porque es lo que te estaba diciendo antes. Si es que muchos de los que hoy están con la bandera del independentismo tienen apellidos Martínez y Gómez. No son Puig ni son Soler, ¿vale? Y otra cosa, que son catalanes con el mismo derecho. Pero lo que no podemos es hacer es discriminar. Mira, yo siendo hijo de padres andaluces, yo nací en Santa Coloma de Gramenet, en una ciudad satélite de Barcelona, y entonces cuando tenía 8 o 9 años fui a vivir a Vilafranca del Penedès, porque a mi padre le cambiaron la ubicación de la fábrica. Mi padre trabajaba en una fundición, 40 años en una fundición fundiendo metales. Entonces la sacaron de lo que era la zona portuaria, para sacarlo de la ciudad de Barcelona. Me fui de una zona donde se hablaba básicamente castellano, porque era una población que se nutría de inmigrantes, a una zona donde había mucha gente de la zona, de catalana autóctona. Bueno, a mí en la escuela al principio me llamaban charnego. Y yo les decía, no, si yo no soy charnego, si yo no soy mezclado, si mis padres son de la misma calle. O sea, charnego significa que eres mezclado, mitad catalán, mitad de lo que sea. Sí, como si fueras impuro. Eso es un punto de racismo muy potente. Sí, es ¿verdad? bullying, eso es. Sí, bueno, yo me defendía bien, ¿eh? O sea, a día de hoy soy conocido por tener especial mala leche en el pueblo.
Eso me gusta. ¿Y cómo se llamaba eso? Al que tiene mala leche, como a ese no le ponían mote, ¿eh? No, no, a mí no me A ese ponían a ese mote. no le decían nada. No, no, bueno, esa fecha de hoy a veces algún conocido me dice, collons, encara tens tan mala llet com quan eres petit. Bueno, eso ocurre. A ver, si es que al final, mira, todo tiene consecuencias. La evolución o sea, la evolución es producida por consecuencias de cosas. Y nosotros cambiamos y evolucionamos gracias a esas consecuencias. Las experiencias que hablábamos que iba a tener mi hijo, seguramente hayan tenido los tuyos para ser hoy quienes son. Es por eso mismo. Y al final, pues bueno, pues cada uno que sepa dónde se mete. No sé si tienes alguna anécdota que quieras contar, graciosa o algo que tú digas, mira Alberto, me pasó esto en esta etapa y te lo voy a contar. Desde el COVID, nosotros anteriormente habíamos visitado todas las bases militares. Habíamos estado en Colmenar, donde están los helicópteros del Ejército de Tierra, los Chinook, son los más famosos, los Cougar. Sí. Habíamos estado en Paracuellos, en donde está la Brigada Paracaidista. Habíamos estado en Oye Manzanares, donde está la Academia de Ingenieros. Habíamos ido a muchas bases. También habíamos estado en el Goloso, donde están los carros de combate, impresionante. Desde el COVID solicitamos las visitas y nos las denegaron porque decían que estaban las bases ocupadas. Bien, en verano, cuando nosotros hacemos el campamento, están en periodo de baja actividad, no está permitido hacer maniobras si no es imprescindible y no está permitido salir al campo. De todas maneras, un campamento con el nuestro, te puedes imaginar que llegan los autocares al acuartelamiento con todos los permisos. Cuando se bajan los chavales forman delante del autocar y van completamente ordenados y no dejan ni un papel en el suelo. Con una persona, máximo 2 de gabinete de prensa, suficiente. Al año siguiente nos volvieron a denegar las visitas y fue cuando ya solicité a la ministra de Defensa, que no me contestó, pero sí que me abrió la brigada paracaidista y empezamos a organizar toda la visita y pensé, bueno, parece que la cosa va bien. Finalmente, ya cuando estaba todo organizado, me mandaron el último mensaje diciéndome que tenían orden de que la visita se hiciera de paisano. A lo cual mi contestación fue, la conversación ha acabado, con mucha educación, siento las molestias ocasionadas, pero yo no voy a mirar la moral de mi gente. En esas condiciones nosotros nos salimos de aquí, continuamos nuestro campamento, porque no me voy a dejar humillar. Somos así. Esto ocurrió de esta manera. Bueno, pues tuve oportunidad de contactar con la unidad de helicópteros de la Guardia Civil. No tuvimos visita, pero la visita vino aquí. Aterrizó un helicóptero de la Guardia Civil en nuestro campo de fútbol. Se estuvo toda la mañana visitándonos, nos enseñaron el helicóptero, los chavales subieron, lo vieron y tal, y finalmente pues partió y volvió a la base. Y al mismo tiempo, durante la semana pasada, te estaba comentando que oímos el sonido de los motores militares de los helicópteros que no paran de dar vueltas por esta zona, haciéndonos pasadas casi a ras de copa de árbol. Entonces, bueno, lo que por un lado, digamos que la vida te cierra una puerta y te abre una ventana, ¿no? Bueno, pues no fuimos nosotros, vinieron aquí. Joder, qué guay, tío. Mira, eso decía Jovic, creo que fue en El Hormiguero. Jovic, bueno, ya ha protagonizado muchas más películas y series, pero que muchos le conocen por la famosa serie La Casa de Papel, era el que fundía el oro. Y en El Hormiguero dice, somos torpes por naturaleza, porque en la vida cuando se te cierra una puerta, cuando tú cierras una puerta, por definición se abren 3, pero como somos cazurros y solo queremos ir por allí, al final, hasta que no viene la vida y ¡fua!, nos pega el bofetón, no aprendemos que es por allí. Y decía eso, dice, por definición, cuando algo se acaba o cierras una puerta, por definición se te abren 3. Entonces, más pausado, y fíjate, lo que me acabas de contar es maravilloso, ojalá verlo presenciado, me encantaría ver un helicóptero a la altura de las copas de los árboles y escuchar el ruido y ¡guau! Sería... Bueno, en vivo es mucho más espectacular, ¿eh? Te lo aseguro. A lo máximo que he llegado yo, y esto es real, y ahora voy a contar yo también una anécdota que me acabas de recordar tú. Esto ocurriría hace como... Pues yo tendría 18 años, ocurriría hace 12, 13 años, bañándome en el pantano de San Juan o en el de Sacedón, no me acuerdo cuál, uno de los dos. Estar bañándome y literal aparecer un helicóptero con la cesta de agua a que coger fue a agua cargar, ¿no? y marcharse.
ese momento fue tan paralizante porque yo no entendía el concepto de cómo un helicóptero iba, claro, tendría 18 o 19 añitos, no tendría más. ¿Cómo cogía ese agua y para qué era? Yo no me había imaginado ni siquiera que era para extinguir un incendio, lo más probable. Fue maravilloso. Lo recuerdo, lo tendré grabado siempre. El helicóptero era rojo y blanco, si recuerdo bien. Y es lo más cerca que yo he estado de un vehículo de estas características así en funcionamiento. Y fue una locura. Además estamos un grupo de amigos, todos nos quedamos un poco en shock. Y fue maravilloso. O sea que si así fue maravilloso, imagínate uno de combate, ¿no? Bueno, no sé si los que llegaron a bajar son del ejército. El que bajó, el que aterrizó aquí fue un modelo nuevo que acaba de comprar la Guardia Civil y, bueno, en concreto me dijeron que valía sobre 8 millones de euros. Y 8 millones de 8 euros. millones. Aterrizó aquí con motivo del aniversario que estaban haciendo diversos aterrizajes y estancias en diversos puntos, digamos, como en celebración de esto. Ya que estamos hablando de anécdota, ahora sí que se me ha ocurrido una. Cuando estaba en el grupo de información, ya la verás, bueno, fue un poco desastrosa, vino un helicóptero y tuvimos que subirnos al helicóptero con el siguiente motivo. Resulta que desde la costa, donde se junta la línea del horizonte entre el agua y el cielo, es 18 millas náuticas. Si tú te colocas por la curvatura de la Tierra, si tú te colocas con un barco en la milla 19, desde la costa es invisible. ¿Es invisible el horizonte? Es invisible. Es decir, tú estás en la playa, tú estás en la costa y tú miras, por mucho que mires con los prismáticos, por la curvatura de la Tierra, en el punto donde se junta el cielo y el mar, esa línea está a 18 millas. Si tú colocas algo en la milla 19, es invisible. No la ves. El efecto óptico no la ves. Joder. Entonces, ¿qué ocurre? Vino un helicóptero de la Guardia Civil, en aquella época, estamos hablando del año 89 aproximadamente. Y entonces nos dijeron que, bueno, que teníamos que subir para inspeccionar, a ver si más allá de la milla 18 pues había algún barco nodriza. Porque lo más habitual en el tráfico de drogas es que una de las maneras de pasar la droga es la siguiente. Y a nosotros nos afectaba especialmente. Se colocaban barcos mercantes o barcos pesqueros más allá de la milla 18. Los barcos de recreo de los puertos deportivos iban simulando que estaban de recreo, cogían la mercancía, a veces es que tuvimos una operación donde los cogimos dentro de la nevera portátil del barco. Entonces metían ahí la droga más allá de la milla 18 y posteriormente con el barco de recreo completamente simulado volvían al club náutico, montaban la droga camuflada dentro de sus vehículos y ya había entrado en España. Entonces nos montamos en ese helicóptero y bueno, mi pregunta es, claro, el helicóptero si va plano no avanza casi, porque es la pala la que va avanza, digamos el rotor principal el que va cogiendo digamos la velocidad, porque el de atrás es solamente de equilibrio, Sí. para que no gire descontrolado. Entonces, claro, se podía hacer más suave y se podía hacer más rápido. Bien, nos pusieron así, a máxima velocidad y hacia la milla 19. Pero es que O sea, haciendo sí. el oso, como dirían muchos. Se pusieron así, claro, por lo cual el estómago lo teníamos en el suelo y al hacer los giros, claro, los pilotos estaban muy acostumbrados, nosotros no. Claro, y al o sea, hacer la los giros, posición real sería que tú estabas así. no, tú estabas sentado, pero el helicóptero estaba realmente... Por eso estabas como, o sea, sí, sentado pero echado para adelante. pero sintiendo la fuerza G, sintiendo los Gs en el estómago. Por lo cual, claro, se te bajaban los órganos para abajo y es que cuando giraba, los giros, en vez de hacerlos amplios, giraba muy cerrado y se te iba todo para el lado. El resultado después del viajecito fue que vimos no demasiado y al bajarnos, bueno, mareados, con la cara amarilla,
a mi compañero se le cayó la malla reglamentaria, le llevaba detrás y una funda se le cayó al suelo, bueno, fue un desastre. Y al día siguiente nos dijo otra vez el sargento, mira, que ha vuelto el helicóptero. Digo, mira, yo no voy. Olvídate. Sí, ya no fuimos, ¿eh? No fuimos porque fue realmente un horror. Y eso, bueno, claro, los pilotos están muy acostumbrados, lo hacen todos los días, pero nosotros, pobrecicos ocupantes que estábamos detrás, pues bueno, vomitamos, el resto del día lo pasamos ya, bueno, caos. No hicimos nada Claro, bueno. o sea, eso es el Dragon Khan dándote el sol de frente. Sí, sí. Entonces, ya. Entonces, el helicóptero, yo te digo, si es alguien prudente, bien, y desde el suelo se ve muy bonito. Pero subido arriba con un animal de estos, mejor no. O sea que desde aquel entonces no has vuelto a subir en el helicóptero. No, desde entonces no, se acabó. Me he subido cuando hemos visitado Si buena nos base. está viendo aquel piloto de ese helicóptero, ahora estaba pensando, joder, madre mía, la que monté en un momento que hace años y años, ¿eh? Pues se pasó entre los auriculares, que con el motor pues tampoco se oía mucho, costaba, por mucho que llevas auriculares no se oía demasiado, y claro, sobre todo el mareo, tú sabes, bueno, es que te sentías que te estabas muriendo, No, a ver, era horrible. si hay gente que se marea en un coche y ya lo pasa mal, yo no me quiero ni imaginar en esa situación. Una pregunta, ¿qué le dirías a una persona, a un chaval o una chavala de 14, 15 años ahora mismo que está saliendo a la vida, como hablábamos antes, rebobinamos esas reglas de vida que teníamos en el juego, ¿qué le dirías si le tuvieras delante? ¿Qué consejos le darías? Mira, vamos a vivir una vez. Tiempo de descansar, tenemos el resto de la eternidad. Vamos a vivir con entrega. Yo no me imagino hacer algo, ya te anticipo que soy un intenso. O sea, no me imagino hacer algo sin entrega y sin intensidad. Si vamos a hacer cosas con reservas, con egoísmo, no queriéndolo dar todo, evidentemente no vamos a conseguir nada. Entonces, tienes una vida y por mucho que cuando eres joven parece que no se acaba nunca, después te va a parecer que ha sido corta. Entonces, vívela intensamente, experimenta y haz aquello que tengas que hacer, pero aquello que decidas hacer, hazlo con todas las ganas y con toda la entrega. De hecho, nosotros aquí, cuando alguien me llama, yo les aconsejo que el campamento, mira, es como, hago la comparación como cuando estás un día andando por el campo y te empieza a llover. Las primeras gotas molestan. Una vez estás chorreando, que lleva lo que quiera. Da igual todo, claro. Desmelénate y tira, disfrútalo. Después te tirarás en el sofá, en la cama y descansarás hasta mañana, pero disfrútalo. Y si hay algo que te apasiona, a fondo. La vida hay que sorberla, hay que comérsela. Joder, hay una frase que se me viene a la cabeza cuando hablo con alguien de esto de la vida hay que comérsela, de disfruta y vive con intensidad, y es, si tienes miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo. Me parece Escucha, brutal. miedo cuando... Porque el mundo se va a quedar sin ti solo porque tenemos muchas veces miedo, que no sabemos si el miedo te lo han provocado, si el miedo es real o no es real. A lo mejor lo es, ¿eh? A lo mejor hay que sentarse a recapacitar. Pero de verdad, el mundo se va a quedar sin saber lo que eres por miedo. Por miedo no haces nada. Yo me niego. Escucha, por miedo no haces nada. Miedo hemos sentido todos, ¿vale? A mí cuando me han estado disparando, miedo tienes. Pero no te puedes quedar quieto por eso. Hay que continuar. Que te vas a reventar, que te vas a cansar. Sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Qué vas a ser? ¿Un reservado? ¿Estás dentro de la media? ¿No haces nada ni frío ni caliente? ¿Nada que vale la pena? Oye, en lo tuyo que se te dé mejor o que te apasione, tírale todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Es que la vida es única. Sí. Y luego lo que tú dices. Cuando te quieres dar cuenta parece que no, pero ya se ha pasado. Sí. Y ya sí que ya no... Mira, no podemos volver a empezar la partida. conversación de hace 2 días con un compañero. Le estaba diciendo, no hay nada que yo no diera por unos años más. Tengo tenemos un círculo de laurel, que es el que usamos para el acto de los caídos. Y bueno, pues el año pasado los monitores me colocaron la fotografía de Varane y hubiera sido bueno que lo hubieras conocido, porque ha estado en todas las misiones españolas, multicondecorado. En algún podcast ha salido, cuando hablan de Varane, era mi camarada, era amigo mío íntimo.
Ahí está fallecido, murió por un cáncer y murió en Ucrania porque no quería morir en un hospital, quería morir en campaña, era lo suyo, era un guerrero. Me pusieron la fotografía de Barán y la fotografía de Yankee, que es un compañero monitor que había sido la bandera de operaciones especiales de la Legión, que también ha fallecido. Y me lo pusieron de sorpresa. En el acto de los caídos, en medio de 500 personas, todos los padres arriba en la explanada, y sin saberlo y sin tener ni idea, ¿no? Bueno, las lágrimas se cayeron solas. Vale, ellos ya no pueden hacer nada. Yo aún estoy aquí. Yo aún estoy aquí. Es decir, ¿hay algo que te cambiara por poder continuar unos años más y hacer todo aquello que me apasione? Lo cambiaba todo. Lo cambiaba todo. Y me arrepiento de cuando he tenido momentos de debilidad como todo el mundo. Y me arrepiento de cuando he sido débil, de cuando me he aflojado, y me hubiera gustado vivir, pues quizá aún con más intensidad. Mi mujer me dice, es que tú has vivido varias vidas. Bueno, he tenido esa suerte, ¿no? He sido guardia civil, he sido laboralista, tremendo, muy combativo siempre, y ahora mismo pues tengo el campamento. Bueno, pues no sé qué más voy a hacer después. El campamento no quiero dejarlo, para mí es mi niño preferido, ¿no? Pero estoy abierto a hacer otras cosas. Es decir, no, tengo 59, no soy viejo. Es decir, yo antes te he explicado los 13 palés de material que tenemos aquí, porque este campamento, el año ha movido 13 palés de material completos, los he movido yo con un camión de alquiler. No necesitaba a nadie. ¿Me castigo en el jardín? Sí, pero es que es la manera de mantenerse activo y en funcionamiento. Sí, mira, tenemos mucha eternidad para permanecer quietos. Sí, mira, mis compañeros y mis camaradas están ahora descansando. Ahora vamos a ir con las secciones típicas del programa, ¿vale? Esto lo llamamos la sección El Chispazo, ¿vale? Así que ahora vamos con el chispazo. Bien, ¿a qué vamos a jugar? Bueno, esto a ti a lo mismo ni te hace temblar el pulso, pero lo que vamos a hacer es jugar a un juego que es que yo te voy a decir, por ejemplo, blanco o negro, y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Mientras el aparatito de la sección está funcionando y al cierto tiempo nos va a dar un chispazo a uno de los dos. A ti o a mí. ¿Sabes estos típicos mecheros que aprietas y te dan un calambrito? Que me zumbe, yo estoy. ¿Ves? Como sabía yo que no solo iba a contar contigo, sino que ya era como me da a mí. Vale, pues nada, empezamos, si te parece. Venga, pues introducimos los dedos aquí. ¿Uno solo? Sí, el de la parte iluminada. Te pongo varios, me da igual. Te digo que al final, como aquí estáis curados de espanto, vale. Yo voy a decirte palabras y tú me dices, ¿vale? Vale. Venga, empezamos. Bandera o escudo. Bandera. Pizza con o sin piña. Sí. Operar en la calle o en la oficina. En la calle. Te he dado a ti. Ya, pero soy más listo que tú. Yo no tengo contacto. ¿Has levantado el dedo? Sí. Cago en la leche. Mira, un poquito, tramposo, sí. He hecho trampa. Oye, yo me adapto. Vamos. No, ahora no se vale. Mira yo cómo estoy pulsando aquí, ¿eh? Venga, que sigo, ¿eh? Nos hemos quedado. Operar en la calle o en la oficina, has dicho en la calle, ¿verdad? Sí. Venga, nos vamos con más. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Persecución o tiroteo? Tiroteo. ¿Morir ahogado o quemado? Quemado. ¿Madrid o Barcelona? Barcelona. ¿Leer o escribir? Escribir. Ah, me dio a mí. Mira, ¿ves? A mí sí me ha dado. Vale, has dicho escribir, ¿no? Sí. Venga, que sigo, ¿eh? ¿Dictadura o anarquía? Dictadura. ¿Ciego o mudo? Ciego. ¿Carrera o flexiones? Flexiones. ¿Extraterrestre o fantasma? Extraterrestre. ¡Ah! ¡Otra vez! Escúchame, no habrá... Está grabado, si has tocado algo está grabado, ¿eh? Si me has dado girazo... Vale, seguimos. Has dicho entre carrera y flexiones. Perdón, extraterrestre y fantasma, ¿no? Sí, yo extraterrestre. Venga. No me gustan fantasmas. Venga, ya nos queda menos, ya vamos por faena. Vale. Voy, ¿eh? ¿Vestido de paisano o de servicio? Servicio. ¿Superpoder, volar o invisibilidad? Volar. ¿Policía o guardia civil? Guardia civil. ¿Paracaídas otra vez? Última, ya si no consigo que te dé, te has librado, porque tampoco podemos luchar contra la suerte. Bueno, tú me dices chispazos y tengo aquí la granada de fogueo, así que... Ya veremos cómo acabo yo. Jugamos a lo que tú quieras.
Y no he sacado nada más. No, y escúchame, me las ha enseñado y están en activo, ¿eh? Que las he visto estalladas ahí. Vale, nos hemos quedado en policía o guardia civil, ¿no? Sí, Guardia Civil, hasta la muerte. Hombre, me esperaba esa. Vale, venga, seguimos. ¿Paracaídas o puenting? Paracaídas. ¿Arma blanca o de fuego? Fuego siempre. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. ¿De servicio solo o con compañero? Con compañero. ¿Batman o Superman? Superman. ¿Te ha dado? Sí. Vale. Vale, bueno, prueba superada, aunque Encantado. con trampas. Vale, seguimos. Bueno, pues ahora entramos en la patata caliente. Bueno, como el propio nombre indica, ¿vale? Ya imagino que sabrás un poco de qué van pues estos programas típicos, ¿no? Pero Pues bueno, no- te voy a explicar un poquito. No sé. Este aparato que tengo aquí va a inflar un globo mientras tú lo sostienes, ¿vale? Yo te voy a dar un eslogan, una noticia o una directriz, ¿vale? ¿Cuántos años tiene el presidente del gobierno? Tú me dices 41 y yo te digo más, 60 y yo te digo menos. Así hasta que llegues al dato correcto. Mientras esto se infla, si se explota el globo, tú no te preocupes que yo tengo más. Y aquí sí que no me vas a poder hacer trampa. Entonces, algo que yo te voy a pedir es que tú sujetes esto, igual que lo estoy sujetando yo, y así me das libertad para pulsar el botón en el Ok. caso de que lo aceptes. Venga, pues tú, con la mano que tú quieras, Sujeto aquí, que no se salga. eso es, Muy bien. eso es, y yo ahí le doy, ¿vale? Vale. Venga, pues vamos con el primer dato. En noviembre de 2024 se interceptó el mayor alijo en la historia del narcotráfico en España de droga. ¿Cuántos kilos de cocaína transportaban? Y te voy a dar un mínimo. Más de 5.000. Tiempo. 5.500. Más. 6.500. Más. 7.500. Más. 8.500. Más. 10.500. Más. Qué brutalidad. 8.500. No, más. 20.500. Menos. 20.000. Más. Menos. 19.000. Menos. 18. Menos. 15.000. Menos. 13.000. Sí. Ya. Casi al límite, ¿eh? No sé si cambiarte el globo. Venga, vamos, sigo, no paro. ¿En qué año fue la declaración de independencia de Cataluña? Año. Ay, me reventaste. Espérate, que seguimos. Repito, ¿en qué año fue la declaración de independencia de Cataluña? ¿En qué año se produjo? La fallida, La ¿no? El 2021. Menos. 20. Menos. 2019. Menos. 17. Sí. Ya. ¿Cuántos militares en total se reclutaron en España en 2024? Y te digo, ¿quieres un mínimo? Yo sé que, bueno, sobraron plazas sin cubrir. Sí. Podemos hablar un día de reclutamiento. Te voy a dar un mínimo, ¿vale? Mucho más de 1.000. 1.500. Más. En 2.400. Más. 2.800. Más. 3.000. Más. 3.500. Más. 4.000. Sí. 4.086 se incorporaron. Y te voy a dar la opción de salvarte. Entonces, te voy a decir que 5.719 militares dejaron las Fuerzas Armadas. Ahí Por lo es decir, tanto, se reclutaron menos de los que cayeron. déficit, y lo sumamos a que sobraron plazas este año en el primer ciclo. Reclutamiento está resultando un no sé cómo lo hago y no sé qué hacer. Por eso este campamento para mí cobra encima más sentido y más importancia. Mira, se puede gastar muchísimo dinero en armamento, que es necesario para modernizar y ponernos al día, pero también es necesario invertir en difundir y ayudar a vacaciones. Y un presupuesto de 250.000 euros en unos premios de cultura de defensa no es suficiente. Hay que hacer mucho trabajo en cuanto a que los militares tengan un plan de carrera, un plan de formación, un futuro y no una salida a los 45. Y no puede ser las Fuerzas Armadas el centro de reclutamiento de policías locales ni de Guardia Civil, y la profesión de militar tenía que ser digna, tenía que ser honrada, tenía que ser reconocida y sobre todo tenía que tener un mínimo. ¿Quieres buen profesional? Págalo. No puede ser que se apruebe a gente con un 3,5 porque no hay donde elegir, y no puede ser que se rebaje la calidad de los aspirantes bajando el nivel de pruebas físicas. Por donde siempre pincha la gente es en las pruebas físicas. ¿Quieres que venga la gente? ¿Quieres captar talento? Pon condiciones y págales.
y no sabemos Oye, qué hacer. pues esto que quede aquí como dato, porque al final me parece un dato muy importante, interesante para la contra, ¿vale? Y que, como tú bien decías, existen soluciones. Entonces, que hagamos un poquito también de trabajo ahí. Vale, te puedes salvar. Y Bien. esta la he destinado, esta me parece... oh, uy, va, mira que estamos llenos de confeti. Espera, ahí va. Vale, esta la he destinado a la guerra de Ucrania porque la pregunta es, ¿cuántos millones de euros entre contribución humanitaria, financiera y militar recibió Ucrania desde que empezó la guerra hasta el 31 de diciembre de 2024? ¿Cuántos millones se recaudaron en contribución? Tiempo. ¿300.000 millones? Menos. ¿250.000 millones? Menos. ¿200.000 millones? Menos. ¿190.000? Menos. ¿180.000? Menos. 150.000 de todo. Vale. La guerra es muy cara. Venga, te libero aquí que te han explotado dos. Vale, pues te tengo que decir 114.150 millones de euros. O sea, 114.000 millones de euros es una barbaridad. 100.000 millones de euros es la inversión extraordinaria de Alemania en armamento para prepararse para estar en una situación más o menos competitiva y ser disuasoria. Así que realmente no es tan caro. O sea, no está dentro de lo... No es exagerado para las cuantías que se están manejando. No es exagerado. También te tengo que decir una cosa. La industria militar española se ha desmantelado, Santa Bárbara no existe, no existen muchas otras industrias que antes teníamos y está comprando al extranjero porque no tenemos. Quizá fuera buena idea, en vez de comprar al extranjero, volver a tener nuestra propia industria militar. Mira, finalmente, si es necesario, tendrá que ser con industria. Para comprar fuera, compremos aquí. Que ¿no? fabriquemos aquí, que a lo mejor nos compra alguien. Sí, bueno, de hecho, es un país puntero haciendo barcos de guerra. Sí, es verdad. Sí, se están comprando fragatas de todo el mundo a España. Vale, Entonces bueno. sería bueno, es una parte de industria. Pues nada, finalizamos aquí patata caliente, que la has superado con 2 estallidos, pero muy bien. Bueno, Vale, vamos con la última parte del programa y ahora ya sí que hemos terminado. Pues entramos en la última parte del programa, ¿no? Que es la sección Genaro. ¿Por qué se desarrolló esta sección? Esta sección no la puedes conocer porque es de la segunda temporada, ¿no? Esto al final, bueno, lo que promovemos en este programa es siempre tomarnos algo, ¿no? Os invitamos a tomar algo, os invitamos a contarnos vuestra vida, vuestras anécdotas y vuestra profesión. ¿Qué sucede? Que la primera temporada, pues bueno, esto es un programa muy caserito, muy de humilde y pues nos hemos quedado sin cierto presupuesto. Entonces Genaro, que yo estaba hablando con él cuando lo recluté, yo le dije, pero vamos a ver, ¿tú qué trabajo quieres hacer en este programa? Él viene con la intención de decidir quién de los dos va a invitar, porque ya no puedo invitar yo siempre, entonces lo va a decidir él. ¿Cómo lo va a decidir? Muy sencillo. Genaro tiene 13 dientes y tú simplemente tienes que pulsar 3 de ellos. Si en ese momento Genaro decide que te va a morder, me invitas tú. Si no te muerde, te invito yo. Vale. ¿Vale? Entonces, yo ahora os dejo aquí a los dos, ¿vale? Pórtate bien, recuerda que estamos pelados y tú pulsas 3 dientes, los que tú quieras. ¿Así? Sí. ¿Sí? Hacia abajo. 1. Ya. Esto parece cuando estás desactivando explosivos, ¿eh? Dios. A ver. ¡Ya! ¡Me pilló! Estaba probando esa bien muelle. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, yo ya lo digo ante cámara, que ya he invitado Jorge a todo lo que tenía que invitar, Buah, pero aquí está bien aquí que por lo estupa. menos haya salido... Bueno, Bueno, ahora vemos, curioso ¿no? el bicho. ¿Eh? Bueno, pues nada, muy bien, tío. Así, velando por la economía del programa. Pues nada, venga, despedimos a Genaro. Hemos llegado al final de la entrevista ya. Me lo he pasado increíble, se nos ha ido de las manos, ha caído el sol, Sí. nos ha pasado de todo. No está dando el cogote. Sí, Pero ha está bien. sido una entrevista maravillosa. muchas Como gracias. siempre digo, me ha dado tiempo a bichearte y a curiosearte todo lo que he podido. He aprendido un montón. Así que una vez más te doy las gracias por haber venido con nosotros y Ha sido haber un placer. participado. Esperamos que vosotros podáis vivir esto, que queráis interesaros mucho por no solo el campamento, sino por las experiencias que hoy Jorge ha dado y que son maravillosas.
Y bueno, vamos a empezar con la despedida. Gracias a todos los que veis, los que estáis y los que vendréis. Gracias por estar aquí y por ayudarnos como nos ayudáis, que por eso esto es el programa de todos. Vamos a dejar por aquí vías de contacto y redes. ¿Para qué? Para que vengas tú, para que caiga el sol contigo aquí, delante, y me cuentes a qué te dedicas y lo profesional que eres. Así que escríbenos e estaremos encantados de ir para allá a hacer una entrevista. Dale un botoncito de like, suscríbete y envía este vídeo a quien tú quieras para que vamos a seguirnos metiendo en esta clase de líos cada día y nos vea más gente en todo el mundo. Y por último nos despedimos. Esto es Unitebad, yo soy Alberto Javardo y él es Jorge Mellado. Hasta la próxima. ¡Mua! Chicos, ¿ya está? ¿Ya lo Ya tenemos? está. Vaya 2 tela. horas y 20. Creo que es la entrevista más larga que he ¿Sí? hecho en lo que va de programa. Bueno, lo que va, Ya. sí, entre primera temporada y todo. I'm not a joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, baby? 'Cause I don't break your voice. I'm moving on. Bueno, no me ha dado porque te hago trampa, pero esto pasa. No, si es que esto es lo que más. Yo soy Alberto Javardo, sepáratelo un poco si quieres. Y él es Jorge Que reviente lo que quiera. Mellado. Mellado. Bueno, ahora. I got a new love. He runs for miles. 67 fastback. Oh, it's just my style. We're headed down the road. Just enjoy the show. Watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, baby? 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. I'm moving on. Got nothing to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. Should I look both ways before you cross me, baby? 'Cause I